Esto ya genera un nivel de conflicto para la reunión que vamos a tener en Comisiones Unidas ahorita a las 12. Queremos fijar nuestra postura previa, también en torno a no permitir ni mucho menos estar de acuerdo en que se genere una ley de tanto impacto como mandata el artículo constitucional, que la considera como un derecho humano. Obviamente el dictamen sostiene todo lo que es la iniciativa Korenfeld, es una iniciativa privatizadora que atenta contra los derechos humanos de los ciudadanos y ciudadanas. Entonces, por último, y para permitir que la diputada Leida, quien ha estado también, no de esta legislatura, sino desde antes en este tema muy activa, y que hemos firmado conjuntamente esta iniciativa de los ciudadanos, se puede expresar, pues decir que lamentamos que, sobre todo en este caso, el PRI y el PAN, que son los que están atrás empujando ahorita con fuerza esta iniciativa, también ahorita aclararán por qué el PRD no. Lo digo porque sinceramente al firmar el presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos la iniciativa, se adjudicó también a la fracción del PRD, pero al parecer esto por suerte no será así. Lo que nos hará a los diputados que desde el principio suscribimos una iniciativa respaldando a los ciudadanos, pues evidentemente nos hará más fuertes en el debate y en las acciones legales a que tengamos derecho después de lo que ocurra el día de hoy y mañana. Finalmente, hacer un llamado al PRI y al PAN a que se conformen, a que se comporten de acuerdo a la ley. Sabemos que esto es difícil porque no es su naturaleza, pero haríamos ese llamado y que se reponga el procedimiento. Es decir, nosotros queremos que en la reunión de las Comisiones Unidas se le dé el trámite legal, que tendría que ser no dictaminar el día de hoy, sino llevarlo a una discusión 5 días después y con la Comisión de Presupuesto incluida. Efectivamente, muy buenos días a todas, a todos. Muchas gracias por su participación en esta conferencia que hemos convocado, porque este tema es de enorme envergadura. Este tema en su momento, en la 60 legislatura, lo peleamos mucho para que el derecho humano al agua se estableciera en la Constitución. Desafortunadamente no lo logramos. Fue hasta la anterior legislatura que se logra establecer en la Constitución este derecho, con mucha claridad, diciendo exactamente a qué debería encargarse o responder el Estado mexicano con respecto al vital líquido. Eso nada tiene que ver con la iniciativa que hoy estamos discutiendo o se pretende discutir en Comisiones Unidas de Recursos Hidráulicos y Agua Potable, porque va por encima de garantizar este derecho humano y de responsabilizar al Estado de esa garantía. Lo decimos con esa preocupación porque además pareciera que quieren esto pasarlo de la manera más rápida posible, con nuevamente al vaso legislativo, al solamente entregar el dictamen a unos cuantos diputados de manera física. A nosotros nos llegó por correo electrónico ayer a las 10:30 de la noche, cuando el reglamento pues mandata que estos dictámenes que se pretendan discutir y aprobar se tienen que entregar 5 días antes. Entonces estamos de veras ante una situación, insisto, de enorme preocupación. Queremos hacer un llamado para que se saque del orden del día el dictamen como viene enumerado en la convocatoria, y que más bien se traslade a los 5 días correspondientes, en lo que le damos cabida también al artículo 177 del propio reglamento, en donde también mandata que las comisiones dictaminadoras tendrán, y este tema yo creo lo amerita, que convocar a una amplia discusión con expertos en el tema, con personas que estén involucradas en las iniciativas que fueron presentadas, porque solamente se está considerando la iniciativa de los 3 partidos que firmaron esta iniciativa, que se trabajó con Conagua y que ahora la hicieron suya, pero que en realidad es una iniciativa de Conagua, y que bueno, pues no hemos sido del todo documentados ni informados, y tampoco hemos tenido la posibilidad de con toda minuciosidad revisar cada uno
de los artículos. De lo poco que hemos revisado, pues nos percatamos de cómo, así como lo comenta el diputado Manuel Huerta, en lugar de propiciar una política hídrica que satisfaga esa garantía del acceso al agua, es toda una política hídrica tendiente a la privatización, a las concesiones, se eliminan las asignaciones y esto tiene que ver con dar a diferentes empresas concesiones, no se sabe, no se dice exactamente para qué uso. Y eso es los trasvases, los dichosos trasvases que ahora pues están luchando en Monterrey, por ejemplo, para evitar que sea el agua trasladada de un lugar a otro sin tener claridad para qué uso es. Por eso decimos que necesitamos, y es urgente establecerlo, esos 5 días que marca el artículo 177 para que este dictamen sea discutido. Y además también insistir en que se requiere de que las comisiones dictaminadoras, que en este caso es agua potable y saneamiento, la Comisión de Recursos Hidráulicos, también consideren las otras iniciativas que se han presentado. O sea, no en balde, nosotros hicimos nuestra la iniciativa ciudadana de Agua para Todos, porque precisamente teníamos esa alerta roja de la presentación de una iniciativa con agua, no sabíamos por qué iba a entrar, pero ahora la marcha tan acelerada que le están dando nos pone todavía en la mayor preocupación de si solamente se trata de imponernos una ley que venga a concretar y a darle como la cereza del pastel a la reforma energética, cuando ya vimos cómo todas estas, no solamente la energética, sino las reformas estructurales, pues no han dado resultado alguno para un beneficio real a la población. Entonces, si esto es para culminar esa reforma energética, con más razón queremos hacer ese llamado a ambas comisiones, porque hay riesgos jurídicos en las concesiones, en trasvases, en transparencia, en política pública, en derechos preferentes y, por si fuera poco, obviamente al derecho humano al agua. Por ello, demandamos desaparecer de la ley los trasvases, infraestructura para desviar agua de una cuenca a otra y solo permitirlos en casos de emergencia, porque los excedentes hídricos son muy limitados. Además, esa iniciativa pretende concesionar los trasvases a compañías privilegiadas del sexenio peñista, como Grupo IGA, en detrimento de los derechos preferentes de los pueblos y comunidades indígenas, señalado en el artículo 2 constitucional, como el caso del pueblo yaqui y el acueducto Independencia. La propuesta peñista elimina el ámbito de la asignación, lo que les decía en un principio, solo queda para el suministro de agua potable y se sustituye por el de concesión, lo que implica que todo el proceso de gestión y administración del agua podrá privatizarse por la vía de concesión por 30 años. Por ello demandamos que al menos 10 puntos sean incluidos en la ley. El reconocimiento de los derechos preferentes sobre el agua que tienen los pueblos y comunidades indígenas y el derecho a la consulta y el consentimiento previo, libre e informado, garantizar la participación social amplia en todos los órganos y organismos de administración y gestión del agua, garantizar el derecho humano al agua y sus mecanismos de exigibilidad, contar con una política pública amplia e instrumentos de aplicación adecuados, establecer las áreas de importancia sociohidroambiental, particularmente la protección de humedales. Asimismo, incluir los dictámenes de impacto sociohídrico para obras y actividades hidráulicas, así como las evaluaciones de costo-beneficio sociohidroambiental, garantizar presupuesto anual destinado a la gestión y administración del agua equivalente al 0.7 del Producto Interno Bruto y 5% del presupuesto anual. Incluir el régimen de asignación aún vigente y limitar el régimen de concesiones, prohibir las transferencias y otorgarlas solo por 5 años prorrogables de acuerdo con la disponibilidad de agua y condiciones ambientales del entorno. Y cuando exista estrés hídrico, se cancelarán las concesiones y permisos, crear la Procuraduría de Justicia Hídrica y la Contraloría Social, así como evitar que la Conagua tenga más atribuciones que las que debe tener un órgano desconcentrado. Son algunas de las observaciones que nosotros hacemos desde ahorita,
de lo que habíamos visto trae el contenido de esta iniciativa. No sabemos bien a bien el dictamen, si contenga o no todas estas cosas, y obviamente por eso queremos que sea de acuerdo al reglamento como se discuta el dictamen, pero alertar aún más. El sexenio pasado nos trataron de imponer, por medio del presupuesto de egresos de la Federación, un dichoso Promagua, un programa por el cual los municipios podrían acceder a recursos federales siempre y cuando actualizaran sus tarifas en sus municipios. De lo contrario, no accederían a los recursos. Esto quiere decir, y ahora lo trasladan a esta ley de aguas, un sistema de tarifas, que si hay algún municipio o entidad que se inscriba en este sistema, automáticamente se obliga a actualizar el cobro de tarifas. Y esto nos va a impactar en todos lados, en todos los lugares de este país, por la obligación que van a tener los municipios de incrementar sus tarifas, y esto, quienes vivimos en zonas de estiaje como Iztapalapa, sabemos que es todo un altercado a este derecho, porque ni tenemos agua, ni hay esa posibilidad de realmente traer de fuentes propias o externas lo suficiente de manera cotidiana como para ahora decir lo que cueste llevar el agua es lo que le vas a cobrar a la gente. Las tarifas estarían subiendo 300% en la Ciudad de México, y eso obviamente no lo vamos a permitir. Alertamos de este atropello y de esta intención de doblegar a los municipios a actualizar sus tarifas solamente para que puedan acceder a recursos federales. Y bueno, pues el llamado, insisto, a que este dictamen se discuta después de los 5 días correspondientes a lo que marca el reglamento. Si hubiera… Sí. Bueno, yo solamente quiero remarcar, ojalá que se pudiera puntualizar mucho, que el día de hoy en diversas partes del país y particularmente aquí en la Ciudad de México, diversas organizaciones sociales, ambientales están realizando este mismo llamado para que lo que no ha sucedido con otras reformas, hoy que las organizaciones han propuesto una ley de aguas nacionales desde su óptica y desde su vivencia cotidiana, es que es importante para nosotros reconocer esta participación social y las aportaciones que hacen a una ley de aguas que garantice el acceso humano al agua, pero además una propuesta que restablezca el equilibrio ecológico de los acuíferos, de las cuencas hidrológicas y de los ecosistemas, que es la política que ha estado ausente en los últimos 60 años de política hidráulica en nuestro país. Para nosotros es sumamente importante reconocer esta aportación de las sociedades, de las organizaciones sociales, ambientales y de la academia, para que pueda ser retomada esta iniciativa. Por ello estamos pidiendo que se den estos 5 días de consultas, de audiencias, para recoger esa riqueza propositiva que diversas organizaciones en todo el país, no solamente en el Distrito Federal, en todo el país están haciendo. Por eso nos parece muy importante que se posponga el dictamen del día de hoy y que se abra un periodo de audiencias. Segundo, su servidor, yo soy presidente de una asociación de usuarios de riego y esta para nosotros es la oportunidad de poder hacer una ley de aguas nacionales donde se permita la participación de la sociedad en la gestión hídrica, porque una legislación sin participación social es una legislación que queda en letra muerta, como muchas cosas que quedan en este país. Por eso estamos insistiendo en que se abra un periodo de consulta ciudadana para integrar una verdadera ley de aguas nacionales que nos permitan revertir el desequilibrio ecológico que tenemos en todas las cuencas hidrológicas. Como ustedes saben, todas nuestras cuencas están contaminadas, el Lerma Chapala, el Balsas, el Pánuco, y hoy es la oportunidad para que se incluya en la ley un presupuesto para restablecer los equilibrios de las cuencas hidrológicas, y también para que se incluya un fondo para garantizar el acceso al agua, porque no hay nada más desastroso para un estado, para cualquier país,
no hay nada más desastroso y nada más fallido que no tengamos recursos presupuestales suficientes para garantizar ese derecho. Antes que garantizar cualquier otro derecho, creo que el derecho al agua es importante, por eso se requiere un sistema de financiamiento que se garantice el acceso humano al agua, independientemente de su costo, independientemente de la evaluación técnica de costo-beneficio. Es imperante para el Estado mexicano garantizar este derecho. Y en México, ya lo dijo, como dijo el Santo Papa, este Estado mexicanizado debe reconocer que en esta parte requiere que haga un esfuerzo adicional, cambie la forma de financiar las obras para garantizar el acceso humano al agua. Eso es lo que pedimos. Y bueno, no, está de más decir que el PRD no va con la iniciativa de la Comisión Nacional del Agua. En el PRD tenemos ya una propuesta muy clara. Vamos a defender la iniciativa que proponen las organizaciones sociales, ambientales y académicas, esa ley de aguas nacionales que les ha costado mucho a las organizaciones elaborarla, y vamos a defenderla con todo lo que esté a nuestro alcance, no solamente en el PRD, sino también el Morena, PT, Movimiento Ciudadano creo que también, pero bueno, nosotros vamos a defenderla a como de lugar, porque no podemos dejar de lado y reconocer la participación en esta ley de muchísimas organizaciones sociales y ambientales. Muchas gracias. Muy bien. Pues si tuvieran alguna pregunta, con mucho gusto. Adrián Cópula, de Uno TV. Buenos días. Nada más para precisar, el principal punto que están ustedes rechazando de este dictamen es la intención de privatizar el servicio del suministro de agua. Y dos, también se trata de una ley a modo para las empresas que participen en la extracción del gas Shell, famoso fracking. ¿Qué me pueden decir al respecto? Y si me permite la diputada Leida preguntarle, ¿cuál es su visión, su posición respecto a la elección del nuevo presidente de la Cámara de Diputados? ¿Cuál es su papel en este proceso sucesorio? Bueno, en efecto ya lo había dicho Aleida, hay un capítulo, el de trasvases, que es inédito en la legislación y que permite a empresas, por el caso de IGA, como aquí se ha dicho, hacerse de un proyecto como el Acueducto 6 de Monterrey, y que evidentemente esta ley lo que va a abrir la puerta no es a lo que ya está en el contrato, sino que posteriormente con esta ley el propio Grupo IGA se puede ser concesionario del manejo de las aguas que se van a manejar por este trasvase. Y obviamente bien sabemos, como lo ha alertado la sociedad civil en el caso de este proyecto en la ciudad de Monterrey, que viene desde la cuenca del Pánuco, pues es para potenciar no el uso doméstico o de la comunidad en Monterrey, sino es para el fracking que se aplicará en esas zonas del país. Es evidente que por eso hemos sostenido que esta es la corona de las reformas estructurales del régimen. O sea, no basta con la reforma energética, sino que esta viene a coronar pues los mecanismos de explotación que sobre todo va a haber en el caso concreto del gas shale, como le llaman, o el fracking. Por poner un ejemplo de los tantos que hablan de cómo está hacia la privatización totalmente esta iniciativa. Eso es lo que nosotros podríamos decir, no sé si esto con este botón demuestra. Obviamente se abren muchos frentes, la privatización y la carestía para los ciudadanos, porque obviamente todos estos mecanismos de sobreexplotar y encontrar y llevar agua como Dios de entender, antisustentable o no sustentable para la población, evidentemente va a generar encarecimiento del costo de las tarifas, y la ley le abre todo el camino a través de las concesiones a múltiples proyectos que ya se están desarrollando. Es una manera de legislar
lo que ya se está ejecutando. Entre otras tantas cosas que sin duda van a estar debatiéndose en los próximos días. Lo otro era una pregunta más. Sí, precisamente todo el armado de la política hídrica en esta ley es tendiente a la privatización. O sea, lo hacen con redacciones elegantes, ¿no?, de cómo van a eliminar asignaciones por las concesiones, que obviamente van a posibilitar la entrada de estas grandes empresas, las favoritas del el sexenio de Peña Nieto, como IGA. Hay otras 2 empresas, ahorita les doy el nombre, porque ya son de las que están teniendo proyectos mega, en donde pues obviamente se trata, más allá de hacer valer el derecho humano, es de entregar estas concesiones para usos distintos. No se establece exactamente si es para uso humano. Si es para uso humano, como en el caso de la Ciudad de México, se justifica el traer agua de una cuenca a otra, porque no hay otra alternativa, y esa es la excepción, no la regla. Y eso es lo que queremos también dejar claro en cómo nosotros no estamos en la lógica de acompañar esta modalidad de ahora atender, y además más bien desentenderse como Estado de lo que implica el manejo, distribución, operación del recurso humano que es el agua. Y bueno, por el otro lado, en el caso de la mesa directiva, es un tema que está en la discusión al seno de mi grupo parlamentario, con los demás grupos parlamentarios, y yo espero que en breve, porque obviamente tampoco queremos tener en un impasse a la Cámara, se resuelva de acuerdo a la ley. La ley mandata que este año el legislativo le corresponde al PRD estar en la presidencia, y bueno, yo creo que eso pasará, y veremos en estos días qué resolución se toma tanto al interior del PRD como con los demás grupos parlamentarios. Yo siempre he estado al pendiente y disciplinada con mi partido, no es una ambición personal. Yo creo que está por encima que el PRD quede con el espacio a que sea una petición personal el que yo acceda o no a él. Y creo que, bueno, pues el partido juzgará mi trabajo y lo que se ha podido venir haciendo, y si es conveniente o no que sea yo la propuesta. Eso yo lo dejo en manos de mi partido. Y bueno, para comentarles, o sea, son varias empresas las que se van a beneficiar de esto, tanto IGA como Hermes de Carlos Jan González y como Iberdrola. Esto para el fracking, obviamente sí se está previendo todo un uso, insisto, que más allá del uso humano implique el uso para extracción de gas. Margarita Nicolás, de Cadena Raza. Buenas tardes, diputados y diputadas. Yo les quiero hacer estas preguntas. ¿Cuántos municipios del país se verían afectados con esta nueva ley en caso de que se aprobara? Y también ustedes, ¿cómo ven la sequía para este año? Porque si la aprueban ahora, pues tendrían que entrar en vigor, yo creo que como a mediados de año. Más o menos como, ¿ustedes cómo ven la sequía? Porque esto también afecta mucho a los estados y municipios. Y preguntarles por qué hasta ahora están dando esta voz de alerta cuando hoy se va a dictaminar. Tuvieron lunes y martes y no escuchamos que se pronunciaran al respecto, así como que ya no se podría parar, ¿o sí? Gracias. A ver, 2 cosas que son las que importan. La primera, se afectan todos los municipios del país, se afectan todos los ciudadanos del país, porque miren ustedes, en la propuesta original de Conagua, Corenfeld, porque así llegó así, aunque la hayan firmado 3 diputados, y aquí cabe destacar, yo por eso subrayo ahorita que el PRD como tal, y no hablo por ellos, ya lo dijo Orihuela, no va, el que haya diputado, el presidente de la Comisión de Asuntos Hidráulicos, pues ya él tendrá que responderle a sus ciudadanos, al partido, pero esa iniciativa que presentaron, en el artículo 38 decía: las legislaturas de las entidades federativas deben emitir o modificar las leyes para homologar y unificar la prestación de los servicios públicos previstos en este capítulo. Y hay una redacción, como bien dice aquí, porque aquí las redacciones nada más son para engatusar,
pero en las redacciones hablan, en la redacción alterna, en la que trae ya la iniciativa, habla de que los estados y Distrito Federal deben homologar y unificar la prestación de los servicios públicos previstos en este capítulo, es decir, no tan solo lo que ya alertaba la diputada a la vez, de cómo pretendieron a través de la asignación de presupuestos anteriores hacer que en el tema de las tarifas hubiera un criterio homologado de cómo de resolver esto, sino ahora hablan de todos los servicios, una homologación. Entonces esto es imposible, o imagínense a qué nos va a llevar cómo homologar las tarifas o los servicios de agua, entonces los estados del sur a lo que significa el norte del país o demás. La verdad es que lo de la sequía evidentemente son temas más profundos que evidentemente esta ley no pretende resolver. Yo más bien lo que diría, en el caso de Monterrey 6, que destaco, una inversión que se pretendía de 17,000 millones de pesos, hoy se lleva a 57,000 millones de pesos, a un endeudamiento del Estado para favorecer a los privados a través de las APPs, que es fundamentalmente lo que fundamentan el ejercicio de esta ley, y obviamente cuando los ciudadanos no requieren ese servicio, en el caso de Monterrey, bueno, tenemos noticias que hasta la iniciativa privada de Monterrey, concretamente ya Coparmex, está pidiendo que paren ese proyecto, o sea, evidentemente que es nada más el puro negocio de Peña Nieto con sus empresas preferidas y los ciudadanos, pues bien gracias, ¿verdad? A verlo pasearse con la reina Isabel en la carroza y a sufrir las consecuencias de malas leyes que están siendo diputados. Y por último, tan estamos alertas y tan dimos la emergencia que venimos trabajando, en el caso concreto Orihuela y un servidor, con Agua para Todos y Todas desde hace 2 años, y lo que no habíamos logrado en la comisión hacer, ni en la Cámara, porque no era interés del PRI y el PAN, los diputados que firmamos una iniciativa en los primeros días de febrero, que ya la construimos siguiendo a los ciudadanos, pues la presentamos. Ahora lo que se trata es que nos están madrugando Korenfeld y nos quieren, como en Jalisco, arrebatar, inclusive no meten ni siquiera a debate nuestra iniciativa cuando por ley deberían de hacerlo. Yo por eso digo que habrá que ver qué efectos legales tiene que aprueben una ley como esta los días de hoy. Yo finalmente digo, y vale la pena subrayarlo, y yo creo que con eso para mí sería suficiente. Reforma aprobada no quiere decir reforma aplicada. En el país hay fuertes resistencias a estos proyectos hídricos en contra de la población, y obviamente la población, como en el caso de Monterrey y muchos lados, se opondrá a este tipo de legislaciones que no lo satisface. Daniel Venegas, de Milenio TV. Hola, gracias. Buenos días, diputados. Preguntarles, entonces de lo que están hablando ustedes aquí es de un albazo legislativo, si bien entiendo. Preguntarles a quién responsabilizan de esta situación de pretender dar este albazo, y si es que, para que me quede claro, no están tomando en cuenta ninguna de las demás iniciativas que se habían presentado en la materia. Y preguntarles un poquito, si me pueden contar, ¿cuál fue el camino entonces que tomó esta iniciativa para que la puedan dictaminar hoy? ¿Se sesionó, no se sesionó, cómo se presentó? Y por último, esta iniciativa viene firmada por 3 diputados, es lo que entiendo, son los que la están impulsando. ¿No es la iniciativa del gobierno federal? ¿Están esperando todavía la iniciativa del gobierno federal o creen que sea esta? Es esta, o sea, nosotros aquí lo que estamos denunciando, y no es que hasta ahorita lo estemos haciendo, sino porque hubo una convocatoria ayer para dictaminar esta iniciativa que firman 3 diputados y que se presume estuvo obviamente conformada con Conagua. Esto sin tomar en cuenta las demás que hay presentadas con anterioridad, con más tiempo, desde el 13 de febrero entregamos nosotros y se turnó a ambas comisiones la iniciativa de Agua para Todos, y esta no es tomada en consideración para la propuesta de dictamen que hoy se quiere discutir. A esto le sumamos que el dictamen no fue entregado conforme al reglamento 5 días antes para que se pueda resolver el día de hoy. Y bueno, pues esto parece como un acelerador
muy preocupante, porque el contenido hay que estarlo desmenuzando, hay que ver los riesgos que corre el que en lugar de hacerse cargo el Estado de esta responsabilidad, insisto, del derecho humano, lo aviente hacia los concesionarios y poniendo una serie de limitaciones a los municipios, a las entidades, para que los organismos de agua de cada entidad, si quieren acceder a recursos, a financiamiento, actualicen a tarifas a costo real. Yo por eso insisto, si fuera el costo real lo que nos van a cobrar en la Ciudad de México, lo que es traer el agua a la ciudad, estaríamos pagando más del 300% de lo que actualmente pagamos. Y esa fue una discusión ya en la ciudad muy fuerte, porque obviamente ante una problemática financiera, pues tendrían que actualizarse las tarifas del agua, pero al mismo tiempo tenemos zonas de estrés hídrico y de sequía. Aquí preguntaba Margarita, efectivamente, ni siquiera esta iniciativa contempla que haya realmente transparencia en el estudio de las concesiones, de todo lo que se otorga para la explotación de acuíferos y todo lo que extraen los concesionarios o los asignatarios de agua. ¿Cuánta agua se está extrayendo? ¿Cuánta se está disponiendo? ¿Para qué usos? Estas concesiones, ¿cuánto van a durar? Están hablando de 70 años. ¿Cuántas hay clandestinas? O sea, tenemos un problema en transparencia que es urgente atender, porque la única respuesta que ellos hacen es, bueno, los trasvases es la solución, llevar una agua de donde hay mucha a donde hay poca, ¿no? Punto. Pero eso el estrés hídrico no lo resuelve, porque las zonas de sequía, de agrietamientos, de escasez, no se van a ver beneficiadas porque les traigas agua de no sé cuántos kilómetros de distancia. Entonces ahí es donde decimos, no es una iniciativa menor, requiere de un análisis pues muy serio, muy responsable, y llamamos a que las comisiones, porque la comisión del diputado Gerardo Gaudiano, que es la de recursos hidráulicos, se desistió del tema, y quien encabeza el dictamen y la convocatoria para el día de hoy es la Comisión de Agua Potable, simple y sencillamente mandando el dictamen a los integrantes y diciendo, hoy se presentan a las 12 y lo vamos a discutir y lo vamos a aprobar, porque así está en el orden del día. Entonces nuestra solicitud, muy atenta, de alerta además, es que esto corra a los tiempos legislativos que marca el reglamento, y esto es 5 días después de presentado el dictamen, que se presentó ayer muy tarde, en la noche, a las 10:30 de la noche, bueno, pues 5 días después las comisiones sesionen y se establezca una discusión amplia. O sea, yo creo que ahorita, por ejemplo, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM está en una convocatoria con especialistas del tema discutiendo esta iniciativa, alertando también de los riesgos que trae esta política hídrica que ahora nos quieren imponer. Y también nos enteramos de que bueno, esto lo encabeza la doctora María del Carmen Carmona, en donde en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM se está analizando el tema con expertos ambientalistas y además ONGs que han estado en el tema. Y esta iniciativa ciudadana, que además acompañan organizaciones, académicos, especialistas y la gente, se han sumado ya en el Senado 17 senadores de todos los partidos. Este llamado lo estamos haciendo de manera plural, lamentablemente no pudo llegar la diputada Lilia Aguilar, pero ella también está como PT en esta preocupación, sumándose a este llamado. Morena, PRD, estamos pues porque esto no sea un albazo legislativo, tratándose del tema tan crucial como es el derecho humano al agua. A ver, miren, nomás, compañeros, miren, yo nomás quiero ponerles un ejemplo, porque a lo mejor tampoco ustedes captan lo grave del asunto. Un ejemplo les voy a poner. A ver, miren, en Cuernavaca, en el estado de Morelos, el acuífero de Cuernavaca es un acuífero que hasta el 2012 era un acuífero con equilibrio. Ahorita, GEO tiene apartados 3 millones de metros cúbicos de agua del subsuelo para un desarrollo urbano que todavía no construye, pero ya dijo, aquí voy a hacer 12 pozos de agua y quiero la concesión de tal volumen. Entonces, lo que está en juego es que no proyectos particulares como los desarrollos urbanos se sujeten a concesiones previas.
y sobre todo sin ninguna evaluación del impacto ambiental que va a ocasionar. Entonces, ellos, sin construir en 400 hectáreas del ejido de Chipitlán, municipio de Cuernavaca, donde van a construir alrededor de 20,000 viviendas, ellos ya tienen apartados 3 millones de metros cúbicos de agua, sin importar lo que pase en el entorno del acuífero en su conjunto. Y aprobar esta ley es efectivamente, ya una vez concesionado, bueno, ya tiene la concesión, ya no se le puede quitar. GEO se puede amparar contra el Estado mexicano porque ya tiene la concesión de 3 millones de metros cúbicos de agua, que todavía no usa, pero que está proyectando usar, está acaparando. Entonces, ese es lo grave, o sea, lo digo en un ejemplo sencillito. ¿Qué es lo que va a pasar? Y entonces deja esto de lado, el derecho humano al agua de miles de ciudadanos que están alrededor de ese proyecto, el municipio de Temisco, de Emiliano Zapata, de Miacatlán, porque ya no hay agua para dar a nuevos sistemas de agua potable de colonias, por ejemplo, ya no hay agua. Y dice, no, pues ya llegamos al punto donde ya no podemos dar más concesiones de alumbramiento de pozos. ¿Por qué? Porque ya está concesionado todo. Entonces, ese es lo grave, que se requiere de un criterio social para la concesión del servicio de agua potable y no un criterio económico que, ¿cómo le llaman cuando uno prevé a largo plazo ganancias o beneficios? Este acaparamiento, este monopolio, ¿no? Entonces, no sé si se entienda a los compañeros, ese es lo grave del asunto, así en concretito lo que va a pasar. Y cuando queramos muchos pueblos que quieran agua, pues no va a haber, cuando se abata, más ahora que viene la sequía. En el estado de Morelos, durante los meses de marzo, abril, mayo y junio, se abaten los pozos de agua. No hay el volumen suficiente. Cuando queramos alumbrar más agua o bajar el nivel freático de los pozos, pues no vamos a poder. ¿Por qué? Porque ya hay un punto de equilibrio. Y esto es lo que nos va a perjudicar, sobre todo a los pueblos y colonias y los municipios. Y entonces los municipios, los presidentes municipales van a incurrir en un delito por no garantizar el servicio de agua potable, porque ellos son los responsables de proveer de agua potable a los pueblos, y entonces muchos pueblos, muchos presidentes pues, van a ir hasta la cárcel por no garantizar ese servicio. Gracias. Víctor Rodríguez, de 24 horas. A ver, diputados, buenas tardes. Nada más para preguntarles una situación muy concreta y precisamente de lo que platicaba el diputado. Hay muchas poblaciones y muchos municipios que por usos y costumbres tienen asignada la distribución y el monopolio, por así decirlo, de la distribución del agua para los propios pobladores. ¿Qué pasaría ahora con esta reforma que se está tratando de implementar? ¿Habría una alerta de que les dejaran por usos y costumbres esta administración a estos pueblos y municipios? Mira, muy brevemente ya para que pongamos los puntos sobre las íes al final. La iniciativa trae que en el título primero de distribución de competencias, en la fracción 6 del artículo 11, venía la ley Korenfeld, la que firmaron estos tres alchichincles de Korenfeld, venía que en la fracción 6, dirigir, coordinar y evaluar el Sistema Nacional Financiero del Agua. En el fondo, ¿qué esconde este concepto? Que el agua tiene que ser pagada a su valor, como una mercancía, no como un derecho humano. Y en la vuelta que le dan, porque los panistas, a pesar de que traen el 6 Monterrey en contra y a los ciudadanos de Monterrey, que van a ser los primeros afectados de estas iniciativas de Peña Nieto y su partido, con alianza del PAN, le dieron la vuelta y nada más cambian financiamiento del sector de los recursos hídricos, que es regulado en el título 10º del proyecto. Le dan la vuelta a la redacción, pero en el fondo sigue siendo lo mismo. Y obviamente que lo que menos les interesa a los privados es que los ciudadanos tengan el derecho humano al agua. Lo que quieren es una mercancía para ganar dinero, que eso es lo que está en el fondo de este debate. Pues al parecer creo que fue un primer encuentro con ustedes de un tema nodal, y pues estén pendientes qué ocurre ahorita a las 12 en la comisión,
y el día de mañana, pero nosotros vamos a exigir que se regrese a una dictaminación de carácter legal. Muchas gracias.